Niño de la calle pide comida a Abelardo de la Espriella y su reacción te hará reflexionar. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la vida. Un niño de la calle, sin hogar, sin familia, sin esperanza, se acerca al hombre más polémico de Colombia. Lo que sucedió después dejó a todo el país en shock. Esta no es una historia más, es un reflejo de la realidad que vivimos todos los días. Y te aseguro que querrás escucharla hasta el final porque lo que pasa al terminar no te lo esperas. El sol se levantaba sobre Bogotá con esa indiferencia fría que caracteriza a la ciudad en las madrugadas de octubre. Era el año 2025 y la tensión política se respiraba en cada esquina de la capital. Santiago despertó en el mismo lugar de siempre, bajo el portal de una tienda cerrada en la carrera séptima, cerca de la Plaza de Bolívar. A sus 9 años ya tenía una rutina matinal: sacudirse el polvo de la ropa raída, doblar con cuidado la cobija deshilachada que alguna vez fue de color azul y ahora era de un tono indefinido, y guardar sus pocas pertenencias en una mochila rota que había encontrado en una caneca. Hoy todo será diferente. Eso se decía cada mañana. Era una promesa que se hacía sin creerla de verdad, pero que le daba fuerzas para levantarse y seguir adelante. Con el estómago vacío desde la noche anterior, sabía que debía conseguir algo de comer antes de que el hambre le nublara el pensamiento. Las calles bogotanas servían de actividad. Hombres y mujeres con rostros cansados caminaban deprisa, evitando cruzar la mirada con cualquiera que pudiera pedirles algo. La crisis social había endurecido a la gente. Había convertido la compasión en un lujo que pocos podían darse. El niño lo sabía bien. Llevaba 2 años viviendo en las calles desde que su mamá desapareció una noche y nunca volvió. Nunca supo si lo abandonó por voluntad propia o si algo le había pasado. A veces se preguntaba si seguía viva en algún lugar. Se dirigió hacia el centro, donde los turistas y la gente con dinero solían ser más generosos. En el camino pasó frente a una tienda de electrodomésticos donde varias pantallas transmitían las noticias. El rostro del doctor Abelardo de la Espriella ocupaba la mayoría de ellas. Santiago se detuvo un momento, curioso. Aunque no entendía mucho de política, sabía que ese hombre era importante y que mucha gente hablaba de él con pasión, ya fuera a favor o en contra. El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella continúa su campaña en las calles de Bogotá mientras las encuestas lo favorecen cada vez más como el próximo presidente de Colombia, decía la presentadora. El movimiento Defensores de la Patria gana terreno en medio del descontento con el gobierno actual de Petro. Santiago continuó su camino. Las palabras cambio y esperanza resonaban en su cabeza sin encontrar significado real. Su mundo se medía en necesidades inmediatas. Comida, un lugar seguro para dormir, evitar a los policías que a veces los perseguían a él y a otros chicos de la calle. Al llegar a la Plaza de Bolívar notó algo inusual. Había más policías que de costumbre y un grupo de personas con trajes elegantes y equipos de televisión se concentraba cerca del Capitolio. Santiago se acercó con cautela, mezclándose entre la multitud que comenzaba a formarse. «Va a llegar en cualquier momento», escuchó decir a un hombre con una cámara. «¿Quién?», preguntó una mujer a su lado. «El doctor de la Espriella va a hacer un recorrido por el centro. Dicen que quiere mostrar que Colombia necesita un cambio urgente, que la gente lo apoya». El niño sintió una chispa de interés. Nunca había visto al doctor en persona. Se preguntó si sería tan imponente como parecía en las pantallas, con su presencia de abogado exitoso y sus gestos seguros. La multitud creció rápidamente. Había personas que sostenían banderas del movimiento Defensores de la Patria, pero también otras que gritaban insultos y consignas contra el precandidato. Santiago observaba todo desde una distancia prudente, invisible, como había aprendido a hacer. Su estómago rugió con fuerza. No había conseguido nada de comer y ya era mediodía. De repente, el movimiento de la multitud cambió. Una camioneta blindada negra se detuvo cerca y un grupo de hombres con trajes oscuros y auriculares formó un círculo protector. En el centro de ese círculo, el niño pudo distinguir al doctor Abelardo de la Espriella, que saludaba a algunos simpatizantes mientras ignoraba los gritos de protesta. Sin pensarlo demasiado, Santiago comenzó a moverse. Algo en su interior, una mezcla de desesperación y curiosidad, lo impulsaba hacia adelante. Se deslizó entre las piernas de los adultos, aprovechando su pequeño tamaño, acercándose cada vez más al centro de la atención. Cuando estuvo a solo unos metros del precandidato,
Uno de los guardias de seguridad lo vio y dio un paso adelante para interceptarlo. Pero el niño era rápido, resultado de años esquivando peligros en las calles. Con un movimiento ágil, pasó junto al guardia y se plantó directamente frente a Abelardo de la Espriella. El tiempo pareció detenerse. El doctor, en medio de una conversación con un empresario local, se encontró de repente con la mirada directa del niño. Ojos oscuros, profundos, que reflejaban una mezcla de miedo y valentía. Doctor de la Espriella, dijo Santiago con una voz que sonaba sorprendentemente firme para un niño de su edad. Tengo hambre. ¿Me puede dar algo para comer? La simplicidad de la pregunta contrastaba con la complejidad del momento. Las cámaras que habían estado siguiendo cada movimiento del precandidato ahora capturaban esta escena inesperada. El empresario dio un paso atrás, incómodo. Los guardias de seguridad se tensaron, indecisos sobre cómo actuar con un niño. Abelardo de la Espriella, conocido por su firmeza y sus discursos contundentes contra el gobierno de Petro, pareció momentáneamente desarmado. Miró al niño como si realmente lo viera, no como parte del decorado urbano que tantos ignoraban, sino como una persona. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente con una voz más suave de lo habitual. Santiago, respondió el niño, sosteniendo la mirada del doctor con una dignidad que contrastaba con su ropa sucia y su cuerpo delgado. ¿Dónde están tus papás, Santiago? No tengo, respondió él con la naturalidad de quien ha aceptado una realidad dolorosa. Vivo en la calle. Alrededor, el bullicio de la multitud se había reducido. Varios teléfonos grababan la escena. Los periodistas se acercaban lo más posible, hambrientos de un momento auténtico, de algo que fuera más allá de los discursos preparados y las actitudes calculadas. Abelardo de la Espriella miró a su alrededor, consciente de las cámaras, de los ojos expectantes. Un asesor se acercó a su oído y le susurró algo, probablemente sugiriendo una salida elegante de aquella situación imprevista, pero el doctor pareció ignorarlo. Vamos a conseguirte algo de comer, dijo finalmente y colocó una mano sobre el hombro del niño. Lo que ocurrió a continuación no estaba en el guión de ningún asesor de imagen. El precandidato se dirigió a un restaurante cercano, uno de esos lugares tradicionales que habían sobrevivido a todas las crisis económicas del país. Santiago caminaba a su lado, todavía sin creer lo que estaba pasando. Los guardias de seguridad formaban un perímetro nervioso, tratando de mantener a raya a periodistas y curiosos. Ya dentro del restaurante, lejos de muchas de las cámaras, de la Espriella se sentó en una mesa con Santiago. Ordenó un almuerzo completo para el niño y un tinto para él mismo. Durante la espera, el doctor observaba al niño con una expresión indescifrable. ¿Hace cuánto que estás en la calle?, preguntó. 2 años, creo. Desde que mi mamá se fue. ¿Y nadie te ha ayudado? ¿Bienestar familiar, alguna fundación? El niño se encogió de hombros. A veces voy a un comedor en el Bronx, pero casi siempre está lleno. La comida llegó y Santiago comenzó a devorarla con la urgencia de quien no sabe cuándo volverá a comer. De la Espriella lo observaba en silencio. Su rostro, habitualmente expresivo durante sus discursos políticos, ahora estaba callado, reflexivo. Afuera, Bogotá continuaba su ritmo frenético. Discusiones sobre el rumbo político del país, las protestas contra Petro, las defensas acérrimas de un modelo u otro. Pero en esa mesa, por un momento, todo eso parecía distante. Solo estaban un niño hambriento y un hombre poderoso, conectados por un instante de humanidad compartida. Ninguno de los dos sabía que aquella escena, capturada parcialmente por las cámaras y completada por los rumores y testimonios, se convertiría en un punto de inflexión para ambos. Para el niño, porque aquel encuentro casual abriría puertas inesperadas. Para de la Espriella, porque enfrentaría el mayor reto a sus convicciones. La realidad cruda, sin filtros ideológicos, encarnada en un niño de ojos grandes y esperanza terca. Las imágenes del encuentro entre Santiago y el doctor Abelardo de la Espriella se propagaron con la velocidad característica de la era digital. Para la noche no había colombiano que no hubiera visto el video del niño plantándose frente al precandidato o escuchado alguna versión del episodio. El clip había sido editado, recortado, comentado y analizado desde todas las perspectivas ideológicas posibles. En los medios afines al movimiento Defensores de la Patria, el gesto del doctor fue presentado como una muestra de su lado humano,
una prueba de que incluso en medio de su campaña política, de la Espriella no perdía de vista el factor humano. En los medios progubernamentales se hablaba de un acto de hipocresía o un intento desesperado de mejorar su imagen frente a las críticas sobre su discurso de derecha. Pero más allá del circo mediático, algo real había ocurrido en aquel restaurante de Bogotá. Después de que Santiago terminara de comer, el precandidato había hecho algo inusual. Le había dado su número privado a Mariela, la dueña del restaurante, una mujer de unos 60 años con el rostro marcado por décadas de trabajo duro. Si este muchacho vuelve, llámeme, le había dicho antes de marcharse, rodeado nuevamente por su equipo de seguridad. Mariela, que había reconocido a Santiago de sus ocasionales apariciones en la zona, asintió sin estar completamente convencida de que aquello fuera más que un gesto teatral. Sin embargo, guardó el número en su teléfono. Esa noche, Santiago no volvió a su rincón habitual en la carrera séptima. Con el estómago lleno por primera vez en días y la cabeza llena de pensamientos confusos, vagó por las calles hasta encontrar un portal relativamente seguro cerca del Teatro Colón. Se sentó allí, abrazando su mochila, y trató de procesar lo que había ocurrido. No era ingenuo. A sus 9 años, el niño había desarrollado un agudo sentido de supervivencia y una natural desconfianza hacia los adultos. Sabía que el doctor no se convertiría en su amigo ni resolvería mágicamente sus problemas. Pero por un momento, alguien importante lo había visto. No como una estadística, no como un problema, sino como Santiago. Y eso, en su universo de invisibilidad forzada, significaba algo. A pocas cuadras de distancia, en las oficinas de campaña del Movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella se encontraba en una acalorada discusión con sus asesores más cercanos. «Te expusiste innecesariamente», exclamaba su jefe de campaña. Ese niño podría haber sido cualquier cosa, un plantado de los petristas, incluso. Era un niño hambriento, por el amor de Dios, respondió de la Espriella, pasándose una mano por el cabello. ¿En qué nos hemos convertido si vemos conspiraciones hasta en un muchacho pidiendo comida? El problema no es el gesto en sí, intervino su asesora de imagen, una mujer elegante con gafas de montura fina. El problema es la contradicción con tu discurso. Has defendido la iniciativa privada, que el Estado actual es corrupto e ineficiente. Y ahora te muestras como el salvador personal de un niño de la calle. De la Espriella se dejó caer en su silla, visiblemente cansado. No salvé a nadie. Le di de comer a un niño hambriento. ¿Desde cuándo eso contradice mi ideología? Siempre he defendido la solidaridad desde los ciudadanos, no desde el Estado corrupto. La gente no hace esas distinciones, insistió la asesora. Solo ve a un precandidato que critica los programas sociales del gobierno dándole de comer a un niño que es víctima de esas mismas políticas. La discusión continuó durante horas, elaborando estrategias para controlar el daño o capitalizar el incidente, según la perspectiva. Pero por debajo de la conversación táctica, algo más inquietaba a de la Espriella. La imagen del niño, sus ojos directos y sin miedo, se había quedado grabada en su mente. Al día siguiente, Bogotá amaneció como siempre. Caótica, dividida, resiliente. Santiago se despertó temprano y decidió volver al restaurante donde había comido con el doctor. No esperaba otro milagro, pero quizás podría conseguir algún trabajo pequeño. Lavar platos o barrer a cambio de otra comida. El restaurante estaba lleno. La aparición del precandidato el día anterior le había dado una repentina fama al local. Mariela, desbordada por la clientela inusual, apenas notó cuando el niño se deslizó por la puerta trasera y se quedó esperando en un rincón de la cocina. Fue uno de los cocineros quien lo vio primero. «Oiga, pelao, no puede estar acá», dijo con más cansancio que enojo. «Busco a Mariela», respondió Santiago. «Quiero ver si puedo trabajar en algo». El cocinero, un hombre de mediana edad con un delantal manchado y brazos fuertes, lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «¿Trabajar? ¿Cuántos años tiene, mijo?» «9. Pero soy fuerte y aprendo rápido». El hombre soltó una risa breve y sacudió la cabeza. «Mira, espera ahí. Cuando Mariela tenga un momento, le aviso que estás acá». El niño asintió y se quedó quieto en su rincón, observando el frenético ritmo de la cocina. Los platos salían en rápida sucesión con esa coordinación que parecía un baile ensayado. Casi una hora después,
Mariela finalmente apareció en la cocina. Al ver al niño, su expresión cambió de cansancio a sorpresa. «Vos volviste», dijo acercándose. «Quiero trabajar», respondió Santiago con la misma valentía que había mostrado frente al doctor. «¿Puedo limpiar, llevar cosas, lo que sea?» Mariela lo miró largamente, luego sacó su teléfono del bolsillo de su delantal y, ante la mirada atónita de sus empleados, marcó un número. «No va a creer quién está en mi cocina ahora mismo», dijo cuando alguien respondió al otro lado. Hubo una pausa. «Sí, exactamente. El mismo». Después de una breve conversación, Mariela colgó y miró al niño con una expresión indescifrable. «El doctor quiere verte», dijo finalmente. «Va a mandar a alguien a buscarte». Santiago sintió una mezcla de miedo y confusión. «¿Por qué?» Mariela se encogió de hombros. «Eso tendrás que preguntárselo a él». Durante la espera, Mariela le sirvió un desayuno completo. El niño comía con la misma hambre de siempre, pero su mente estaba acelerada, tratando de entender qué significaba todo aquello. Media hora después, una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo frente al restaurante. Un hombre con traje entró y habló brevemente con Mariela, quien señaló hacia Santiago. El hombre se acercó al niño con una sonrisa profesional. «Hola, Santiago. Soy Andrés, asistente del doctor de la Espriella. Él quiere hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó el niño, desconfiado. «Eso te lo explicará él personalmente. ¿Venís?». Santiago miró a Mariela buscando alguna señal. Ella asintió levemente. «Anda tranquilo. Si te dijo que quiere verte, por algo será». Con una mezcla de curiosidad y aprensión, el niño siguió a Andrés hasta la camioneta. El vehículo avanzó por las calles bogotanas, alejándose del centro y dirigiéndose hacia el norte de la ciudad. Santiago miraba por la ventana, tratando de memorizar el camino. Un hábito que había desarrollado por instinto de supervivencia. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a un edificio elegante en Rosales, uno de los barrios más exclusivos de Bogotá. «Es la casa del doctor», explicó Andrés, notando la confusión en el rostro del niño. «Quiso hablar contigo en un entorno más privado». El niño siguió al asistente hasta el interior del edificio, donde un equipo de seguridad los recibió y los condujo hasta el piso superior. Cada paso que daba, Santiago sentía que se alejaba más de su realidad conocida. Todo. Los muebles elegantes, las alfombras inmaculadas, el silencio ordenado. Todo contrastaba brutalmente con su vida en las calles. Finalmente entraron en un amplio salón donde Abelardo de la Espriella los esperaba. El doctor parecía diferente sin las cámaras alrededor. Más accesible de alguna manera, más humano. Estaba sentado en un sofá con unos documentos a su lado. «Gracias, Andrés», dijo, haciendo un gesto para que su asistente los dejara solos. Luego miró al niño y señaló un sillón frente a él. «Siéntate, por favor». El niño obedeció, incómodo en el lujoso sofá, sintiendo que su ropa sucia y desgastada estaba fuera de lugar en aquel entorno. «Mariela me dijo que fuiste a buscar trabajo», comenzó de la Espriella. «Eso muestra carácter». Santiago se encogió de hombros. «Necesito comer todos los días, no solo cuando me encuentro con un doctor famoso». Una leve sonrisa apareció en el rostro del precandidato. Había algo en la franqueza directa del niño que parecía conectar con él. «Tengo una propuesta para vos», dijo finalmente. «Pero antes quiero saber más. Cuéntame cómo terminaste en la calle». El niño miró al doctor con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No estaba acostumbrado a que los adultos se interesaran realmente por su historia. La mayoría prefería mantener la ilusión de que niños como él no existían, o que si existían era por alguna razón abstracta que no requería acción individual. «Mi mamá desapareció hace 2 años», comenzó con la voz firme pero baja. «Trabajaba en casas de familia. Un día salió y nunca volvió». «¿Y tu papá?», preguntó de la Espriella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Nunca lo conocí. Mi mamá decía que se fue antes de que yo naciera». El doctor asintió, como procesando la información. «Después de que mi mamá desapareció, me quedé en nuestro cuarto arrendado hasta que la dueña me echó», continuó el niño. «Al principio dormía en la terminal de Salitre. Después aprendí cuáles eran los lugares más seguros, donde conseguir comida, cómo evitar problemas». «¿La policía nunca te recogió? ¿Bienestar familiar?». El niño soltó una risa seca,
impropia de su edad. Una vez me llevaron a un hogar. Era peor que la calle. Los grandes les pegaban a los chicos, robaban la comida. Me escapé a la semana. De la Espriella se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí podía verse parte de la ciudad. Una Bogotá que parecía tranquila y ordenada desde esa altura privilegiada. Cuando era joven, dijo de espaldas al niño, mi familia pasó momentos muy difíciles. No llegué a vivir en la calle, pero conocí la lucha y la incertidumbre. Se volvió hacia él. ¿Sabes quién soy yo, Santiago? Quiero decir, más allá del precandidato. Santiago se encogió de hombros. Dicen muchas cosas de usted en la calle. Algunos lo odian. Dicen que va a ser peor que Petro. Otros dicen que va a arreglar el país, pero que llevará tiempo. De la Espriella sonrió con amargura. La maldición de proponer cambios profundos. Nadie ve los resultados inmediatamente. Solo el dolor del proceso. Hizo una pausa. Pero no te traje aquí para hablarte de política. Se sentó nuevamente frente al niño. Tengo una propuesta para vos. Quiero ayudarte, pero no con limosna. Eso solo perpetúa el problema. Quiero ofrecerte una oportunidad real. ¿Qué tipo de oportunidad? Preguntó Santiago. Educación. Un lugar seguro para vivir. La posibilidad de construir un futuro por vos mismo. El niño entrecerró los ojos, suspicaz. ¿Por qué? Hay miles de chinos como yo en Bogotá. La pregunta pareció tomar por sorpresa a de la Espriella. Quedó en silencio un momento, como si realmente estuviera buscando la respuesta en su interior. Porque te cruzaste en mi camino, dijo finalmente. Y porque vi algo en vos. Valentía, inteligencia. No te has rendido a pesar de todo lo que has pasado. Santiago sostuvo la mirada del doctor. Había aprendido a detectar mentiras. Era una habilidad necesaria en la calle. Y aunque no confiaba plenamente en este hombre poderoso, no percibía falsedad en sus palabras. ¿Qué tendría que hacer? Preguntó cauteloso. Aceptar ayuda. Ir al colegio. Seguir reglas. No será fácil adaptarte después de la libertad de la calle. De la Espriella se inclinó hacia adelante. Pero si lo logras, si aprovechas esta oportunidad, podrías convertirte en un ejemplo de lo que defiendo. Que cualquier persona con las herramientas adecuadas y su propio esfuerzo puede salir adelante. Ahí estaba el interés político detrás del gesto humanitario. Santiago no se sorprendió. Hasta un niño de 9 años entendía que nadie daba nada sin esperar algo a cambio. ¿Quiere usarme para su campaña? Preguntó directamente. El doctor pareció momentáneamente desconcertado por la franqueza, pero luego soltó una carcajada genuina. Eres más astuto de lo que pensaba, admitió. Sí, hay un componente político. No puedo negarlo. Tu historia, nuestra interacción ya es pública. Pero te doy mi palabra. No habrá cámaras, no habrá publicidad sobre tu progreso, a menos que vos lo consientas cuando seas mayor. Se levantó nuevamente y sacó un papel de un escritorio cercano. Esta es mi oferta concreta. Un lugar en el Colegio San Carlos, un internado privado con excelente educación. Todos los gastos pagados. Un fideicomiso para cuando termines tus estudios, para que puedas comenzar tu vida adulta con un respaldo económico. Colocó el papel sobre la mesa. Y mi compromiso personal de supervisar tu progreso. El niño miró el documento sin tocarlo. Todo parecía demasiado bueno, demasiado conveniente. ¿Y si digo que no? Entonces te llevaremos de regreso al restaurante o donde quieras ir, y seguirás tu camino. La decisión es completamente tuya. Afuera, el cielo de Bogotá comenzaba a oscurecerse. Las primeras luces de la ciudad se encendían, creando esa hora en que la ciudad parecía suspendida entre dos mundos. Santiago pensó en la noche que se avecinaba. En la búsqueda de un lugar seguro para dormir. En el hambre que regresaría inevitablemente mañana. Quiero pensarlo, dijo finalmente. De la Espriella asintió. Por supuesto. Te propongo esto. Quédate aquí esta noche. Hay una habitación preparada para vos. Puedes bañarte, comer, dormir en una cama real. Mañana me das tu respuesta. Después de algunas dudas iniciales, el niño aceptó. Un asistente lo condujo a una habitación que parecía sacada de otro mundo. Amplia, con una cama grande, baño privado, incluso ropa limpia de su talla. Le explicaron que podía pedir lo que quisiera para comer y que el doctor lo vería nuevamente por la mañana.
Esa noche, después de un baño caliente, el primero en meses, y una cena abundante, Santiago se encontró solo en aquella habitación lujosa, incapaz de conciliar el sueño a pesar del confort. Su mente repasaba una y otra vez la propuesta, buscando trampas, calculando riesgos. En el otro extremo del apartamento, Abelardo de la Espriella también permanecía despierto. Su equipo más cercano había reaccionado con alarma cuando les informó de su plan respecto al niño. «Es una locura», había exclamado su jefe de campaña. «¿Tienes idea de cómo podría usarse esto en tu contra? Dirán que es un truco publicitario o algo peor». «Me importa un bledo lo que digan», había respondido de la Espriella. «He tomado mi decisión». Ahora, solo en su estudio, revisaba documentos relacionados con su campaña, pero su mente divagaba. ¿Por qué se había sentido tan impactado por este niño en particular? ¿Era solo el contraste dramático entre sus circunstancias y las promesas de prosperidad de su movimiento político? ¿O había algo más profundo, algo que tocaba fibras personales que creía haber enterrado bajo años de trabajo legal y batallas políticas? La mañana llegó con la claridad implacable del clima bogotano. Santiago despertó desorientado, olvidando momentáneamente dónde se encontraba. Cuando la realidad regresó a su mente, se levantó de un salto y se vistió con la ropa limpia que le habían dejado. En el comedor encontró a de la Espriella desayunando solo, leyendo documentos con expresión concentrada. Al ver al niño, dejó los papeles a un lado. «Buenos días», saludó. «¿Dormiste bien?» El niño asintió, sentándose frente a él cuando el doctor lo invitó con un gesto. Una empleada apareció inmediatamente sirviendo un desayuno completo. «¿Has pensado en mi propuesta?», preguntó de la Espriella cuando quedaron solos nuevamente. Santiago tomó un sorbo de jugo de naranja antes de responder. «Tengo condiciones», dijo finalmente con una firmeza que sorprendió incluso al doctor. «Te escucho. Quiero buscar a mi mamá. No sé si me abandonó o si le pasó algo, pero necesito saberlo». De la Espriella asintió lentamente. «Puedo asignarte un investigador privado para eso. Y quiero ayudar a otros chicos de la calle. No solo yo». Esta condición pareció tomar por sorpresa al precandidato. «¿Cómo propones hacerlo?» «No lo sé exactamente», admitió el niño. «Pero si voy a tener educación y todo eso, quiero usarlo para hacer algo por los que siguen afuera». Por un momento, de la Espriella contempló al niño sentado frente a él con una nueva admiración. A pesar de todo lo que había sufrido, Santiago pensaba en los demás. En cómo convertir su oportunidad en algo más grande. «Es un trato», dijo finalmente, extendiendo su mano. «Tienes mi palabra de que haremos todo lo posible por encontrar a tu mamá. Y cuando seas mayor, te ayudaré a desarrollar cualquier proyecto que quieras para ayudar a otros niños en tu situación». Santiago estrechó la mano del doctor, sellando un acuerdo que cambiaría el rumbo de ambas vidas más allá de lo que cualquiera de los dos podía imaginar en ese momento. Ese mismo día, una camioneta discreta llevó al niño al Colegio San Carlos, una institución privada en las afueras de Bogotá, cerca de Chía. Le habían explicado que era un caso especial, que los directivos sabían su situación y estaban preparados para ayudarlo en su transición. Le asignaron un tutor personal, un psicólogo y un programa académico adaptado para compensar sus años sin educación formal. La adaptación no fue fácil. Las primeras semanas, Santiago despertaba sobresaltado en medio de la noche, desorientado por el silencio y la comodidad de su habitación compartida. Los otros chicos lo miraban con curiosidad o recelo, conscientes de que había algo diferente en él, aunque desconocían los detalles de su historia. Pero con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. La seguridad de las comidas regulares, el ritmo predecible de las clases, la presencia constante de adultos que genuinamente querían ayudarlo, fueron sanando heridas internas que ni siquiera sabía que tenía. Su mente ágil, forjada en la dureza de las calles, absorbía conocimientos con una velocidad que sorprendía a sus profesores. Entretanto, en el mundo exterior, la historia del niño de la calle y el precandidato seguía generando debates. La oposición petrista denunciaba un circo mediático. Los seguidores de la Espriella veían en el gesto la confirmación de sus valores. Solidaridad voluntaria en lugar de asistencialismo estatal obligatorio. Pero dentro de las paredes del Colegio San Carlos, ajeno a esas batallas ideológicas, Santiago comenzaba lentamente a reconstruir su vida, un día a la vez. Y en su oficina de campaña,
Abelardo de la Espriella se sorprendía a sí mismo revisando regularmente los informes sobre el progreso del niño con un interés que iba más allá de cualquier cálculo político. 6 meses habían pasado desde aquel encuentro frente a la Plaza de Bolívar. Bogotá seguía siendo una ciudad de contrastes violentos. Barrios opulentos junto a barrios de invasión. Discursos de cambio y esperanza durante la campaña electoral próxima para 2026, junto a miles que seguían durmiendo en las calles. La crisis continuaba, aunque algunos sectores empezaban a mostrar tímidas señales de reactivación. En el Colegio San Carlos, Santiago se había convertido en una presencia familiar. Ya no era el chico de la calle para sus compañeros y profesores, sino simplemente Santiago. Estudioso, callado, con una madurez que contrastaba con sus 10 años recién cumplidos. Esa tarde de abril, con la lluvia típica de la temporada golpeando las ventanas, el niño realizaba sus tareas en la biblioteca cuando la directora del colegio apareció con una expresión inusualmente seria. «Santiago, necesito que vengas conmigo», dijo. «Hay alguien que quiere verte». El corazón del niño dio un vuelco. Durante estos meses había recibido algunas visitas de Andrés, el asistente de la Espriella, quien le traía noticias sobre la búsqueda de su madre, hasta ahora sin resultados, y comprobaba su adaptación. Pero algo en el tono de la directora sugería que esta vez era diferente. Lo condujeron a una pequeña sala de reuniones donde, para su sorpresa, encontró al propio doctor Abelardo de la Espriella. Estaba solo, sin el habitual séquito de asesores y guardaespaldas, vistiendo un traje oscuro que contrastaba con la luz cálida que entraba por las ventanas. «Hola, Santiago», saludó levantándose para estrechar la mano del niño. «¿Cómo estás?» «Bien, doctor», respondió el niño, notando algo diferente en el rostro de la Espriella. Parecía más cansado, pero también había una chispa en su mirada que no recordaba haber visto antes. «Los dejaré solos», dijo la directora retirándose discretamente. Cuando quedaron a solas, el doctor hizo un gesto invitando al niño a sentarse frente a él. «He estado siguiendo tus progresos», comenzó. «Tus profesores dicen que sos uno de los estudiantes más brillantes que han tenido, a pesar del tiempo que perdiste en la calle». Santiago asintió, incómodo con el elogio. «Me gusta aprender». «Y sobre tu mamá», continuó de la Espriella con tono más grave. El niño se tensó. Durante meses había esperado noticias, oscilando entre la esperanza y el temor. «La encontramos, Santiago». El tiempo pareció detenerse. 3 palabras que contenían un universo de posibilidades. Santiago sintió que su corazón se aceleraba junto a un zumbido extraño que llenaba sus oídos. «¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Cuándo puedo verla?» Las preguntas brotaron atropelladamente. De la Espriella levantó una mano en un gesto apaciguador. «Está viva, pero la situación es complicada». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Está en un centro de rehabilitación en Medellín. Ha estado luchando contra la adicción durante años». La revelación golpeó al niño como una ola fría. Su mamá, la mujer que recordaba trabajando incansablemente, preparándole la comida, contándole cuentos antes de dormir a pesar del cansancio, reducida a una adicta en rehabilitación. «¿Por eso desapareció?», preguntó con voz pequeña. «Según lo que nos dijo, ya estaba consumiendo cuando vivía con vos, aunque lo ocultaba. Una noche, después de un episodio particularmente malo, se asustó. Pensó que podría hacerte daño, que no era una buena mamá. Decidió irse hasta arreglar su vida, como ella dice. Pero las adicciones no son fáciles de superar». Santiago bajó la mirada, procesando la información. Fragmentos de recuerdos comenzaron a encajar. Las noches en que su mamá actuaba de forma extraña, los momentos en que la encontraba llorando sin razón aparente, las amigas que a veces traía a casa y que le provocaban una inmediata desconfianza. «¿Sabe que me encontraron? ¿Sabe dónde estoy?» «Sí», respondió el doctor. «Le hemos contado tu situación actual. Quiere verte, Santiago. Pero entenderá si no estás listo». Un silencio pesado llenó la habitación. Afuera se escuchaban las voces distantes de otros estudiantes, el sonido de una vida normal que hasta hace poco le era ajena al niño. «¿Usted qué haría?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia el precandidato. La pregunta pareció tomar por sorpresa a de la Espriella. Su expresión se suavizó, mostrando una vulnerabilidad inusual en un hombre conocido por su firmeza implacable.
No puedo responderte eso, dijo después de un momento. Es una decisión profundamente personal. Lo que sí puedo decirte es que todos merecemos segundas oportunidades. Pero también debemos protegernos de situaciones que puedan dañarnos nuevamente. Santiago asintió, agradeciendo silenciosamente la honestidad. Quiero verla, decidió. Pero no estoy seguro de querer volver con ella. Es una decisión sabia, aprobó de la Espriella. Podemos arreglar una visita para este fin de semana, si te parece bien. El niño aceptó. Luego, casi como una idea tardía, preguntó. ¿Por qué vino usted personalmente a decirme esto? Podría haberlo enviado a Andrés como siempre. De la Espriella sonrió levemente. Porque te lo prometí, Santiago. Te di mi palabra de que haríamos todo lo posible por encontrar a tu mamá. Y yo cumplo mis promesas. Pero había algo más en su expresión, algo que sugería que no era la única razón. También quería contarte algo, continuó después de una pausa. Inspirado por tu caso, he estado trabajando en un nuevo programa. Se llama Camino Firme. ¿Qué es? Preguntó el niño intrigado. Un proyecto que combina fondos privados y apoyo de empresas para ofrecer oportunidades educativas y laborales a jóvenes en situación de calle. No es asistencialismo tradicional. Es una inversión en capital humano, con responsabilidades y expectativas claras para los participantes. Los ojos de la Espriella brillaban con entusiasmo durante la explicación. ¿Cómo se focalizaría primero en identificar jóvenes con potencial? ¿Cómo incluiría formación técnica y académica, acompañamiento psicológico y, finalmente, inserción laboral? Pero lo más importante, dijo, es que necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Repitió Santiago, sorprendido. ¿Cómo podría ayudar yo? Nadie conoce mejor la realidad de la calle que quienes han vivido en ella. Quiero que seas un consultor, que nos digas que funcionaría y que no desde tu experiencia. Hizo una pausa. Por supuesto, esto no interferiría con tus estudios. Serían reuniones ocasionales cuando tu opinión sea necesaria. Santiago sintió una emoción extraña expandirse en su pecho. Era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Orgullo. No el orgullo de sobrevivir un día más en la calle, sino el que viene de sentir que uno puede contribuir a algo más grande, algo significativo. Lo haré, respondió sin dudarlo. La sonrisa de la Espriella se amplió. Excelente. Tu primera tarea será acompañarme la próxima semana a conocer a algunos de los posibles primeros participantes. El fin de semana llegó rápidamente. Santiago viajó a Medellín acompañado por Andrés y una psicóloga del colegio. El centro de rehabilitación era un edificio austero pero limpio, rodeado de jardines bien cuidados que contrastaban con el gris del barrio donde se ubicaba. El reencuentro con su mamá fue agridulce. Claudia, a sus 32 años, parecía mucho mayor. Las drogas habían dejado marcas en su rostro, en su cuerpo delgado, en sus ojos que alternaban entre la vergüenza y la esperanza. Cuando el niño entró en la sala de visitas y la vio sentada en una silla de plástico con las manos entrelazadas sobre la mesa, sintió un nudo en la garganta. Era su mamá, pero al mismo tiempo no lo era. Era una versión dañada, vulnerable, de la mujer que recordaba. Santiago, susurró ella con la voz quebrada. Mi niño. El encuentro fue supervisado por personal del centro. Hablaron poco al principio. La mujer lloraba en silencio durante gran parte de la visita. El niño permaneció callado, procesando la mezcla de emociones. Rabia por el abandono. Alivio por encontrarla viva. Tristeza por lo que ambos habían perdido. No espero que me perdones, dijo ella finalmente. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en vos. Que todos los días me preguntaba si estabas bien, si comías, si tenías donde dormir. Santiago asintió sin saber qué decir. Estoy mejorando, continuó su mamá. Llevo 3 meses limpia. Es la racha más larga que he tenido. Y esta vez voy a lograrlo. Por vos. No lo haga por mí, respondió el niño con una madurez que sorprendió a los presentes. Hágalo por usted. Yo voy a estar bien. Antes de irse, acordaron mantener contacto regular. Llamadas telefónicas, visitas cuando fuera posible. Un proceso de reconexión gradual supervisado por profesionales. No había garantías de un final feliz, pero era un comienzo. En el viaje de regreso a Bogotá, Santiago permaneció callado,
mirando por la ventana de la camioneta cómo el paisaje cambiaba de las montañas de Antioquia a la sabana cundiboyacense. Andrés respetó su silencio, entendiendo que el niño necesitaba tiempo para procesar lo vivido. La semana siguiente, De la Espriella cumplió su promesa. Llevó al niño a conocer a los posibles participantes del programa Camino Firme. Eran 8 jóvenes, entre los 12 y los 17 años, todos viviendo en las calles de Bogotá. Los reunieron en una sede comunitaria de la localidad de Mártires, un sector conocido por su alta concentración de personas en situación de calle. El doctor presentó el programa, explicó las oportunidades y las expectativas. Pero fue cuando Santiago habló que la atmósfera cambió. Les contó sobre la calle, sin romantizarla ni demonizarla. Sobre el colegio, con sus retos y oportunidades. Sobre la posibilidad real de un futuro diferente. No les voy a mentir, dijo con esa franqueza que lo caracterizaba. Va a ser duro. Hay días en que van a querer devolverse a la calle porque es lo que conocen. Pero si lo intentan, si le meten ganas, puede cambiar todo. Los jóvenes lo escuchaban con atención. Había algo en su testimonio, en el hecho de que él también había estado en su situación, que generaba una conexión inmediata. No era un político hablándoles desde su torre de marfil, ni un trabajador social con buenas intenciones, pero sin comprensión real. Era uno de ellos que había logrado cruzar al otro lado. En el viaje de regreso, De la Espriella conducía en silencio. Santiago iba en el asiento del copiloto, cosa que había insistido el doctor para poder conversar más fácilmente. Eres demasiado sabio para tu edad, Santiago, dijo finalmente el precandidato. Su expresión se volvió más seria. Tienes razón. Por supuesto, la realidad es siempre más compleja que nuestros modelos para entenderla. Hizo una pausa. Durante años he defendido un conjunto de ideas sobre cómo debería funcionar la sociedad. Muchas de esas ideas siguen siendo válidas. Pero vos me has enseñado algo importante. ¿Qué? Preguntó el niño, genuinamente curioso. Que detrás de cada estadística, de cada número sobre pobreza o desempleo, hay una persona. Con sueños, con miedos, con potencial. Y que, si bien las soluciones sistémicas son importantes, a veces el cambio comienza con una acción individual. Con ver a alguien, realmente verlo, y decidir actuar. Santiago no respondió inmediatamente. Miraba la ciudad por la ventana, esa Bogotá de contrastes que ahora veía con ojos diferentes. Ya no era el niño invisible buscando sobrevivir un día más. Pero tampoco había olvidado lo que era vivir en sus calles. Yo también aprendí algo, dijo finalmente. Aprendí que la ayuda puede venir de donde menos lo esperas. Y que a veces las personas no son exactamente como parecen en las noticias. De la Espriella sonrió. Es el mejor cumplido que me han hecho en mucho tiempo. Bogotá seguía siendo una ciudad de contrastes violentos. Edificios de lujo junto a cambuches. Restaurantes caros a pocas cuadras de comedores comunitarios. Discursos sobre el futuro del país junto a miles de personas sin presente. Pero ahora, tanto para Santiago como para Abelardo de la Espriella, esos contrastes no eran solo estadísticas o teorías abstractas. Tenían rostros, nombres, historias. Y en esa camioneta, un precandidato presidencial conocido por su inquebrantable defensa de los valores tradicionales y la iniciativa privada, y un niño que hasta hace poco vivía en las calles, habían encontrado un improbable punto de encuentro. El programa Camino Firme inició con esos primeros 8 jóvenes. No todos lograron completar el proceso. 2 regresaron a las calles después de algunas semanas, incapaces de adaptarse a la estructura y las reglas. Pero los otros 6 continuaron, lentamente construyendo nuevas vidas, nuevas identidades más allá de la supervivencia. Santiago continuó sus estudios en el Colegio San Carlos, destacándose cada vez más académicamente. Mantuvo contacto regular con su mamá, quien después de varios tropiezos logró mantenerse en recuperación. La relación entre ellos se reconstruyó gradualmente, con ayuda profesional, aceptando tanto las cicatrices del pasado como las posibilidades del futuro. Y Abelardo de la Espriella continuó su camino hacia las elecciones presidenciales de 2026, pero con una nueva comprensión. La de que gobernar no era solo aplicar teorías económicas o políticas, sino entender las realidades concretas de quienes vivían bajo esas políticas. Que la patria que él tanto defendía no era una abstracción, sino millones de historias individuales como la de Santiago,
cada una merecedora de ser vista, escuchada y considerada. En las noches, cuando Santiago se acostaba en su cama del internado, a veces pensaba en aquella mañana hace meses, cuando el hambre lo llevó a acercarse a un hombre poderoso para pedirle comida. Como ese momento de valentía o desesperación había cambiado el rumbo completo de su vida. No sabía qué deparaba el futuro. Si su mamá lograría mantenerse en recuperación. Si el programa Camino Firme realmente ayudaría a otros como él. Si de la Espriella llegaría a ser presidente y qué tipo de líder sería. Lo que sí sabía era que él ya no era invisible. Que tenía una voz y la oportunidad de usarla. Que podía elegir qué hacer con las oportunidades que le habían dado. Y que su historia, por dolorosa que hubiera sido, ahora tenía el potencial de inspirar y ayudar a otros. Y en su oficina de campaña, revisando propuestas y estrategias para las elecciones del próximo año, Abelardo de la Espriella también reflexionaba. Sobre cómo un encuentro casual con un niño de 9 años lo había hecho cuestionar certezas que creía absolutas. Sobre cómo la teoría y la práctica, las ideas y las personas, los principios y la compasión, no tenían por qué estar en conflicto. Tal vez, pensaba, el verdadero liderazgo no estaba en la rigidez ideológica, sino en la capacidad de aprender. De cambiar. De ver más allá de los propios marcos mentales para reconocer la humanidad compartida que conecta a todos. La historia de Santiago y Abelardo de la Espriella era, en muchos sentidos, una historia típicamente colombiana. De encuentros inesperados, de realidades duras, de esperanza terca que se niega a morir incluso en las circunstancias más difíciles. No era una historia con un final perfecto porque la vida real rara vez ofrece finales perfectos. Pero era una historia de transformación. De dos personas que se cruzaron en el momento indicado y se cambiaron mutuamente de formas que ninguno podría haber anticipado. Y en un país acostumbrado a la polarización, a los extremos irreconciliables, quizás eso era lo más revolucionario de todo. La prueba de que el cambio real no siempre venía de grandes gestos políticos o revoluciones ideológicas, sino de momentos simples de conexión humana. De ver al otro no como un enemigo o una estadística, sino como una persona con su propia historia, sus propias luchas, su propio potencial. Santiago seguiría estudiando, creciendo, construyendo su futuro. De la Espriella seguiría su camino político, llevando consigo las lecciones aprendidas. El programa Camino Firme seguiría ayudando a más jóvenes. Y Colombia seguiría siendo ese país complejo de contrastes y contradicciones, pero quizás con un poco más de esperanza de que el cambio era posible. Porque al final, lo que realmente cambió no fueron las circunstancias externas, aunque esas también cambiaron. Lo que realmente se transformó fue la forma en que ambos se veían a sí mismos y al mundo. Y esa, tal vez, era la revolución más profunda de todas. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora quiero preguntarte algo, ¿qué harías tú si un niño de la calle se te acercara pidiendo ayuda? ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantaría leer tu opinión y conocer tu historia. Tu voz importa.